tienen que implementar para que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Y uno de los retos, creo que al que nos hemos enfrentado últimamente y que está siendo muy difícil de combatir, es toda la desinformación que existe en los medios, ¿no? En las redes sociales. Hay personas que ni siquiera han estudiado algo referente a nutrición y ni siquiera algo referente a salud. Sin embargo, en las redes sociales se encuentran dando datos acerca de qué se debe de comer, cómo se debe de comer, por qué una cosa u otra, y además también prescribiendo, ¿no?, suplementos o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con proteínas y demás. Entonces creo que ese es otro reto al que nos enfrentamos y que está siendo muy difícil de combatir. ¿Por qué? Pues porque no hay alguien que lo regule, o al parecer no hay alguien que así lo haga. Hay otros países en donde sí se ha buscado que las personas que tienen redes sociales deben de demostrar todos los conocimientos y competencias que tienen y la formación en torno a los temas de los cuales van a hablar, sobre todo cuando se trata de salud, y nosotros creo que todavía estamos un poco tratando de trazar ese camino. Claro, entonces considerando la pregunta, resumiríamos que uno de los principales retos es la parte de la prevención, ¿no? Hacemos medicina o nutrición, en este caso, basada en evidencia, mucho en la parte curativa, ¿no? Cuando deberíamos enfocarnos en la parte preventiva, y que las perspectivas de que se inicia desde niños, ¿no? Desde el bien, la programación metabólica recién nacido, desde ahí iniciaría esta parte de la prevención. El otro punto importante es trabajar de manera multidisciplinaria, porque sí pasa, ¿no?, que justamente, ¿no?, tener el contacto con otros profesionales de la salud a veces es un tanto complejo, ¿no? Y queremos, y digo, a veces nos incluimos en abordar otros aspectos que no nos corresponden en nuestra área, y que entonces el afectado es la A o el paciente, los confundimos. Y finalmente, el último reto, ¿no?, es esta regulación que debería de haber de cada una de las redes sociales cuando alguien comparte contenido de nutrición, ¿no? Porque pues ya cualquiera puede hacer un podcast, ¿no?, un contenido a hablar sin fundamentos científicos, sobre todo sin la parte de la experiencia que como profesionales de nutrición vamos adquiriendo me va pasando. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con el área de nutrición deportiva. En este caso va dirigida para la maestra Ana Karen. Y en la pregunta es, ¿cuál es la experiencia con deportistas? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la alimentación que pueden comprometer el rendimiento y la recuperación de un deportista? Pues lo que me vino primero fue que hay muchas deficiencias. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? En el deporte, muchas personas asimilan que van a decir, oye, entre menor porcentaje de grasa tengo, voy a rendir mejor, voy a subir más rápido, voy a mejorar mis tiempos. Entonces llegan aquí a consulta y dicen que, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar mi porcentaje de grasa. O luego es que es el porcentaje de grasa, solo quiero bajar mi peso. Yo digo, ok, ¿por qué? Quiero mejorar mis tiempos, ¿no? Y yo, ok. Empieza a hacer un recordatorio vital de alimentos y demás, y siempre hay, bueno, no siempre, la mayoría de los casos, deficiencia en carbohidratos. Cada deporte va a ser diferente, pero es decir, si va a ser de resistencia, que si va a ser para triatlón, que ahorita está muy de moda, correr, bicicleta, digo, ok, entonces, ¿por qué están limitándose los carbohidratos? Porque creen que van a bajar de peso, que comer los suplementos, lo que decía Rosy, ¿no? De que es que me recomendaron X proteína y eso me va a ayudar a rendir. Y yo así como que, ¿y quién te lo recomendó? No, pues lo vi en redes sociales, que un influencer, que mi amiga. Entonces es como, no, y ya. Entonces, ese es uno de los mayores, bueno, como deficiencias que logro ver, que no llegan a cubrir su requerimiento en nutrientes. Ahorita mencionabas algo desde la niñez, ¿no? También los niños que empiezan a hacer deporte de alto rendimiento, pues es como que igual los papás de que, oye, ¿sabes qué? Es que está comiendo mucho, es como están creciendo, dejan comer más, entonces se limitan mucho. Ahora, el otro lado es, dicen, estoy comiendo, como estoy haciendo mucho ejercicio, puedo comer de todo. Ok, sí, tu gasto energético va a aumentar, pero también importa la calidad de los alimentos. No es lo mismo estar comiendo todo ultra procesado a ir comentando natural, local, están las vitaminas, minerales, vuelvo a los suplementos, como, ok, ¿por qué te estás tomando ciertas vitaminas? ¿Por qué no estás comiendo frutas? ¿No? Tan sencillo, o desde el agua. Es, ok, tu requerimiento, ¿qué va a necesitar? ¿Realmente necesita las bebidas
que tiene los electrolitos y demás. Entonces, primero investigar, a ver, ¿cómo es realmente tu dieta, tu hidratación y ya después la suplementación? Eso sería básicamente. Sí, bueno, yo creo que aportando también al tema esta parte de la desinformación que trae también el deportista, ¿no? Sobre todo el miedo al carbohidrato, ¿no? Que eso es fundamental, claro, depender del tipo de ejercicio, pero el miedo al carbohidrato es como muy común. Y bueno, nos pongo a la experiencia también de los que estamos acá, que nos ha tocado ver este tipo de pacientes. La ingesta de frutas, verduras, como bien lo comentas, es limitada, ¿no? La ingesta de alimentos de origen animal normalmente es lo que abunda en la dieta de estos deportistas, pero para la recuperación son importantes las vitaminas, los minerales, los cuales escasean normalmente en este tipo de planes que ellos se autoponen, ¿no? O muchas veces el coach, que es el que da la recomendación alimentaria en el gimnasio, donde ellos lleven este tipo de entrenamientos, y lo correcto sería acudir con un profesional de la nutrición, pero también que esté enfocado en el ámbito del deporte y del ejercicio, ¿no? También la prescripción de la actividad física, no cualquier profesional de nutrición hace la prescripción de la actividad física, y deberíamos, digo, aquellos que les interese este ámbito, pues especializarnos también, ¿no? Muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Vamos con el área de nutrición comunitaria, del área de la nutrición comunitaria con la doctora Cecilia Barrios, ella que también tiene experiencia en el ámbito de la comunidad, y es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los programas de nutrición comunitaria en el contexto actual de la desigualdad alimentaria? Bueno, pues primero que nada, creo que es importante considerar que las políticas públicas que están implementadas por los diferentes gobiernos no tienen una continuidad cuando hay cambio de gobierno. Creo que lo importante sería que si vemos que hay una política pública exitosa, se pudiera continuar con estos programas. Entonces, un desafío, creo y considero muy importante, es que los gobiernos sostengan y mantengan aquellas políticas públicas que se han visto que son exitosas, estos programas que al final en cada fin de gobierno presentan sus propios resultados, en donde también se ha observado que, por supuesto, que hay buenos índices, por ejemplo, que se han mejorado índices de desnutrición, como habla de la desigualdad. Ese es el primer desafío, que los gobiernos continúen con los programas cada que haya cambio de gobierno, sin importar el partido político o quien esté interviniendo. Otro desafío que considero también importante es que los programas, y hay desigualdad, es porque al final no echan mano de ayuda del sector privado, ¿no? Hoy estamos en un lugar maravilloso, como es el Banco de Alimentos Caritas Puebla, en donde, sin ser una sociedad sin fines de lucro, ellos son especialistas también en el manejo de alimentos, y los gobiernos necesitan o requieren que a través de estas políticas públicas, para que no haya esta desigualdad, participen en colaboración en conjunto, que sea un trabajo en equipo entre lo que es el sector gobierno y la sociedad. Sin duda, ahora que también estamos viendo algunas contingencias por el mal tiempo, ¿no? Como es justamente en nuestro estado, no nada más que el gobierno se encargue de resolver estos problemas, es un gran desafío para que no haya esta desigualdad alimentaria, sino que trabajemos en equipo como sociedad privada, como sociedad en general, y la parte del sector gobierno. Y para terminar, pues también creo que un gran desafío es que en muchos programas, si existe desigualdad alimentaria, es porque solamente dan el alimento, solamente otorgan, por ejemplo, despensas, y estas despensas no están acompañadas con una orientación alimentaria o con programas que abonen a que ellos sepan combinar mejor sus alimentos, como lo comentaba la maestra Rosy, ¿no? Que muchas veces hay gente que está involucrada en los programas, en las políticas públicas, que no son especialistas en el ramo, y es por eso que esta desigualdad pues se nota y se ve. Entonces, pues son tres grandes desafíos. Uno, la participación de la sociedad, del sector privado con el sector público. La otra es que haya mayor orientación alimentaria acompañada con la entrega, sobre todo de despensas. Y pues finalmente conviene que todos participemos en esto. Al final todos necesitamos comer para poder vivir, y de todos tenemos que contribuir pues a ello. Claro, muy, muy importante, sobre todo de parte del seguimiento, ¿no? Yo creo que son pocos los programas que históricamente nosotros conocemos que han continuado, ¿no? Podría citar hoy el de desayunos escolares, que creo que es algo muy conocido, pero ya ni se llama desayunos escolares, es alimentación escolar en modalidad caliente y modalidad fría, ¿no?
Desde ahí ya hubo una migración. Sin embargo, lo que es el objetivo del programa se mantiene independientemente del cambio de la administración, ¿no? O de gobierno que esté. Pero bien importante que vaya acompañado de orientación alimentaria, ¿no? También tuve la experiencia en esta parte de hacer la entrega justamente de despensas de programas, pero si no va con orientación alimentaria, la gente pues no realmente lo ve como únicamente un apoyo que debe de recibir, pero no dimensiona la importancia de recibir ese apoyo, de cómo lo debe distribuir a la familia, ¿no? Y cómo debe de hacer este intercambio pues de conocimientos. Al final de cuentas, como profesionales de la salud, también tendríamos que estar en este tipo de políticas públicas, ¿no? Tener este tipo de injerencias para tener justamente la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque inician desde ahí. Muchas gracias. Continúo con el tema de nutrición y sostenibilidad para la maestra Perla Calderón. Y maestra, ¿nos puede ayudar con la siguiente pregunta, por favor? ¿Cómo puede la elección de alimentos individuales impactar la sostenibilidad del sistema alimentario a nivel global y local? Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y a los colegas que se encuentran conectados a esta sesión. Como profesionales de la nutrición, como representantes, como orientadores en este aspecto, es muy importante desde la recomendación que hacemos en el plan de alimentación en el menú, que se traduce lógicamente en la población a la que estamos orientando, en qué elegir. Es una situación personal, no es sin ningún conflicto de intereses, ni mucho menos, pero existen colegas que en el plan de alimentación colocan marcas comerciales o la sugerencia de algún platillo en específico, un suplemento, un complemento. Y pues la invitación personal y particular es que reforcemos esta elección que se traduce de pequeña a gran escala en un alimento local. Si nosotros reforzamos esta inquietud, si retomamos esos guisados a lo mejor tradicionales, que entiendo la dinámica social, económica, no nos da tiempo, etcétera, son muchas aristas de esta problemática. Sin embargo, si colocamos esta recomendación en nuestro menú y lo traducimos a quienes tienen la responsabilidad de también establecer menús, guías, estatales, locales, municipales, contribuir también desde ese enfoque. En el momento en que yo estoy colocando un alimento nativo o local, estoy fortaleciendo esta elección. Y considerar qué alimentos estamos eligiendo y que cada uno de ellos está empacado, envasado, tiene 1, 2 o 3, incluso 4 empaques, y qué estamos haciendo para remediarlo o evitarlo, como de esta parte, como profesionales de la salud, y bueno, la población en general, qué necesidades tendría para cambiar esta visión, esta elección de ir con nuestras bolsas al mercado, incluso al súper, o donde nosotros hacemos esta elección de alimentos, cómo podemos aportar, disminuir el consumo de empaques o sumar también a pues al comercio local que estamos ejerciendo. Desde la base de la alimentación, y también otra invitación para todos los colegas aquí es reforzar, somos expertos desde el cultivo hasta que metabólicamente cumplen una función estos alimentos, estos nutrientes en el organismo de alguien o a quien estamos asesorando. Entonces también busquemos e involucrémonos en esta elección, qué tan libres están de algunas toxinas, qué tan fácil o qué tan difícil es revisar que estos alimentos no tengan tóxicos, producto de fumigaciones, etcétera. Y bueno, pues también somos responsables de estas decisiones, de orientar a nuestros pacientes, consultantes o comunidades, como la actividad que se acaba de realizar el día de hoy. Y bueno, pues tener esa visión un poco más panorámica. ¿Qué alimento voy a consumir hoy y de dónde viene o a dónde van a ir esos desechos?
Muchas gracias, maestra. Y justamente no sé si observan, parte de todo lo que han dado respuesta tiene una interacción, ¿no? Una praxis muy común es poner marcas en los planes de alimentación, pero eso también, si lo vemos mucho en redes sociales, es muy viralizado que una persona acudió al supermercado y compró el yogur de la marca tal, ¿no? Y si compras esto, eso es muy común, ¿no? Que no está regulado y que justamente va a impactar muchísimo en la alimentación, ¿no?, local, el que el consumo de ese tipo de productos empieza a disminuir porque los empiezan a promocionar desde ahí. Y viene la parte de la regulación que no la está. Y entonces, todavía como profesionales de la nutrición, en los planes de alimentación poner este tipo de etiquetas, pues estamos sumando al problema, ¿no? Y que es importante concientizarlo, ¿no? A lo mejor todos en algún momento, los que hemos estado acá, ¿no? Lo hemos hecho, pero no hemos dimensionado justamente ese aspecto de, bueno, le estoy ayudando a la marca, ¿no? Pero bueno, ¿qué estoy haciendo a nivel regional cuando tenemos gran cantidad de variedad de alimentos, seguro cada uno de donde estamos, que puede favorecer una nutrición, ¿no? Muchas gracias, maestra. Para el siguiente rubro vamos con el área de nutrición y tecnología, con la maestra Luz María. Y la pregunta es, ¿de qué manera la tecnología está transformando la práctica del nutriólogo y el acceso a la atención nutricional? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Veo en consulta unas herramientas que actualmente son herramientas tecnológicas que nos están ayudando muy bien, por ejemplo, en el tema de composición corporal. Anteriormente se hacía composición corporal con glicometría y ahora tenemos acceso en los consultorios a lo que es bioimpedancia. Entonces, a través de la bioimpedancia, lo que yo personalmente la utilizo en consulta, podemos tener esta medición de la composición corporal con una correcta precisión. Entonces tenemos parámetros, por ejemplo, que anteriormente eran más complejos de poder medir y ahora tenemos acceso a conocer, por ejemplo, lo que es grasa visceral. Entonces, estos equipos nos dan también la parte de lo que es el porcentaje de grasa corporal, nos miden también con buena precisión a la masa muscular y también podemos ver cómo está distribuido en el organismo cada parte de lo que nos interesa conocer para poder hacer un buen abordaje en nutrición. Entonces, esta parte de tecnología yo la uso. Hay unas herramientas tecnológicas que, por ejemplo, también en consulta voy utilizando, que son los test nutrigenéticos, en donde entramos con estas muestras de saliva para conocer lo que es nuestra genética y saber así orientar lo que es la alimentación en el paciente, y en condiciones patológicas, por ejemplo, nos permite también tener una clara visión de lo que un paciente va necesitando, digamos, en cuestión de alimentación, en cuestión de suplementación también. Entonces, son herramientas que, pues, en consulta nos ayudan a un mejor desempeño y a una mejor atención al paciente. Y bueno, es por este lado en el consultorio. Por el lado de tecnología a través de lo que son redes sociales ahora, también sí está esta parte de dualidad, ¿no? Porque igual como nos podemos encontrar mala información a través de, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, pero también es otra manera de poder comunicar y de también poder, cuando es correcto, poder dar una educación poblacional, ¿no? Que también podemos publicar información concreta, certera, con buena guía para el paciente que a lo mejor todavía no se acerca precisamente a una consulta, pero que podemos orientar de una manera correcta cómo poder hacer una buena alimentación, cómo poder llevar en el día a día alimentos correctos en nuestra alimentación. Claro. Entonces hemos pasado desde la tecnología, desde la evaluación clásica de la antropología, los pliegues, las circunferencias, a pues, ya equipos más sofisticados que hoy están cada vez más al alcance, ¿no? Pero también es importante que no solo basta aplicarlos, ¿no?
sino conocer cómo interpretarlos, ¿no? Eso es súper importante porque, pues digo, ya la inteligencia artificial que también hoy está muy de moda, ¿no? Pero que claro que debemos de utilizar, pero sobre todo algo que muchas veces no se pone en la parte profesional es el juicio clínico, ¿no? Que debemos de darle a esa interpretación. Y algo importante que comentas, ¿no? Sobre esto que es la nutrición de precisión, ¿no? Poder hacer esa personalización de los planes de alimentación a través de los estudios de los genes, ¿no? Que ya iba a pensar que desde el consultorio eso se podía hacer, ¿no? Hace mucho tiempo no tenías que hacer la prueba y se hablaba muy lejano, ¿no? Y hoy, el día a día, pues lo podemos aplicar en una consulta diaria, como bien nos dices en tu experiencia. Muchas gracias. Vamos a regresar un poquito, no separado, distante, lo que es el tema de la nutrición clínica. Regreso nuevamente con la maestra. Y la siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los patrones alimentarios, más allá de los nutrimentos individuales, en la modulación de procesos inflamatorios y metabólicos asociados a enfermedades crónicas? Bueno, pues creo que algo importante con los patrones alimentarios es que justo tenemos siempre que traerlos a la mente cuando estamos diseñando nuestras intervenciones, porque, bueno, nosotros sabemos, al momento de diseñar la intervención, pues tal vez iniciamos con esta parte de energía, nos vamos hacia los macronutrientes y los micronutrientes, pero al final todo esto se tiene que integrar dentro de un patrón, porque no vamos a prescribir como tal los nutrimentos, sino que al final todo tiene que quedar traducido en lo que la persona va a hacer, qué es lo que va a ingerir, ¿no? Entonces, por un lado es sí lo que vamos a hacer, pero me voy a regresar un poco también hacia la forma en la que analizamos nosotros lo que ingieren las personas, ¿no? Cada quien pues va teniendo su propia dieta o va implementando cierto patrón dietético. Algunos quizá tendrán más orientación hacia patrones que fueran más occidentales, pero quizá otros tienen una tendencia más hacia lo mediterráneo, o ahora pues nosotros en México pues con esta tendencia hacia una dieta de la milpa, ¿no? O en teoría algo más tradicional. Entonces desde la evaluación creo que nosotros tenemos que siempre ir desde este enfoque, qué es lo que la persona consume, no solamente en números, ¿no? O en nutrimentos, sino también tratar de ver el todo de ese panorama que la persona está consumiendo, y entonces ahora sí, ver de qué manera hacemos nuestras prescripciones para que no nada más estén centrados como en esto que mencionaba hace rato, ¿no? De sigue este plan, sino más bien cómo orientar hacia que los pacientes puedan tener elecciones más saludables y puedan ir migrando hacia un patrón alimentario que sea mucho más saludable y también sostenible, como ya lo comentaba Perla. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que las personas pues, van a consumir esos alimentos, entonces no es tanto si me voy a fijar específicamente en el aporte de fibra o si me voy a fijar específicamente en el aporte de omega 3 dentro del organismo, todos los nutrimentos van a hacer sinergia. Y entonces, pues eso es justo lo que tenemos que vislumbrar, ¿no? O sea, cómo a través de estos patrones dietéticos también se pueden lograr esos beneficios. Entonces, ¿cuál es la condición que voy a atender? Y en función de eso, pues ver tal vez qué patrón tiene mayor contenido de fibra y mayor contenido de antioxidantes, o qué patrón tal vez tiene un mayor contenido de alimentos que son mínimamente procesados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Y entonces, ¿cuál es el patrón que puedo ir aterrizando para que la persona también aprenda a adoptarlo? Entonces, sí creo que estamos llamados no solamente a ver el alimento o el nutrimento, sino a verlo todo como en un contexto completo. O sea, lo importante sería identificar primero el patrón que trae el paciente para que entonces pueda yo decidir un patrón, también considerando las creencias, la cultura, lo social, ¿no? Y también muchas veces, es algo bien importante resaltar esto porque muchas veces les ha llegado tal vez un paciente, ¿no? Que cuida a otro profesional de la nutrición y que le llega con el kit de millones de vitaminas y minerales, omega 3, colágeno y gran cantidad de cosas, ¿no? Que no estoy diciendo que no funcionen, claro que hay evidencia científica de que funcionan, sin embargo los sobresaturan de ese tipo de productos cuando tenemos que hacer énfasis precisamente en el patrón de alimentación, en esta sinergia de los alimentos y nutrimentos que debe haber en un plan de alimentación, ¿no? No estoy demeritando que eso no se deba usar, claro que es necesario en situaciones, pero en la parte de nutrición pues nos toca educar, ¿no? Y implementar esos patrones de alimentación que hay bastantes, ¿no? Que hemos adaptado también como población mexicana y que puede sumar en cada uno de los pacientes.
Muchas gracias. Continúo con el área de nutrición deportiva. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede equilibrar la búsqueda de un alto rendimiento con la promoción de hábitos alimentarios sostenibles y saludables a largo plazo? Okay. Pues primero hacer énfasis en que el rendimiento, el desempeño no está peleado con la salud. Porque muchas veces como que, yo quiero ganar, ok, y es hacer conciencia. Okay. ¿Sabías que si tienes una salud, porque al final estás completo, te va a ayudar, va a hacer que rindas, que tengas todo tu potencial? Y salud desde lo que estás comiendo, pero también estás descansando, cómo es tu recuperación, estás durmiendo tus horas suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ayudar esto? Ahora, para que sea sostenible, si cuando vienen a consulta solo nos enfocamos en la carrera, la meta, ok, vas a hacer esto, y lo que mencionabas creo que en un principio, ¿no? De que te doy un menú y una dieta. Entonces el paciente realmente no está haciendo conciencia, no sabe qué está comiendo, por qué lo está comiendo, no, o sea, creen que solo es para su meta, y no es para realmente que tengan los músculos, que estén sanos, ¿no? Entonces hacer, educar, motivar, y que sea a largo plazo. Ahora, cuando estamos haciendo también como que dietas de moda, dicen, ok, solamente voy a entrenar de acá a acá, entonces me agarro estos suplementos, agarro esto. Uno, me han llegado pacientes que comen suplementos carísimos. ¿Qué tan sostenible va a ser que estén comprando los botes de 2,000 pesos, los multivitamínicos y demás? Y luego se llegaban a decir otros casos, ¿no? Antes, cuando entrenaba, compraba estos suplementos y me comía bien. Entonces ya dejé todo porque era muy caro. Y es como, no, ¿y dónde está la comida local? Lo que mencionaba Carla, ¿no? O sea, fomentar lo de ahorita, lo del maíz. O sea, ¿qué te desayunas? No, pues unas quesadillas, tortilla, ok, de comida, igual tortilla, arroz, frijoles, etcétera. Entonces, volverlo, uno, preguntar, ok, ¿qué es lo que estás, cuáles son tus costumbres, tradiciones? Porque luego hacen de menos la tortilla, es como que no, yo no puedo comer tortilla, o hasta el bolillo, porque si no tiene tanta fibra. Pero ahorita hablando de rendimientos, que dicen, estos carbohidratos, ¿por qué quieres comprar, no sé, algún otro suplementos tan caros o todo lo orgánico? Cuando realmente lo que necesitas es lo que tengas aquí al alcance, no tienes que viajar 30 minutos. Voy a ponerlo, yo iba en Cholula, ¿no? Y que todo el mundo quiere ir hasta Puebla para comprar ciertos alimentos. Es como que puedes ir al mercado y puedes obtener tus frutas, tus verduras, todo lo que estés necesitando. Entonces, eso lo vuelve sostenible para el resto de la vida. Claro, ¿no? Y sobre todo en esta sostenibilidad que dan los alimentos, o bien la gente o los deportistas que utilizan frecuentemente los suplementos, pues también la evaluación bioquímica entra en importancia, ¿no? Porque muchas veces consumen gran cantidad de suplementos a una alta dosis, una alta cantidad, lo cual pudiera también impactar, ¿no? Desde el punto de vista que debe ser evaluado por el profesional de la nutrición, y es una forma también de medir, ¿no? Esta parte. Muchas gracias. Continuamos con el tema de nutrición y salud pública, nutrición comunitaria o nutrición poblacional más bien, y salud pública, con la maestra Cecilia Barrios. ¿Qué papel debe asumir el profesional de la nutrición en la formulación de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, pues como el área especialista de la alimentación y nutrición somos nosotros, somos los que tendríamos que escribir esas políticas públicas y también considerar la experiencia que cada uno pudiera tener en este ramo, que es muy común que las políticas públicas se formulen en un escritorio y que finalmente cuando se quiere implementar, pues esto no sea favorable. Entonces, bueno, sabemos que en nuestro país, pues lamentablemente, como decía Perla, sin hablar de manera juiciosa, en muchos lugares hay personas que no son las correctas o las adecuadas en el perfil que deben de tener, y entonces es por eso que las políticas públicas fallan. Sin duda, deben considerar al nutriólogo como parte fundamental en el desarrollo de las políticas públicas de todos los programas que tengan que ver, por supuesto, con la alimentación y nutrición. Y también ya habían comentado anteriormente, no nada más por ser al nutriólogo, sino saber que somos equipos multidisciplinarios, vivimos en una sociedad que tampoco podemos trabajar aislados. Y nos tocó de experiencia personal trabajar en un proyecto muy bonito que era de identificación de desayunadores, en donde, por ejemplo, también echabas manos a un arquitecto, ¿no? Y este arquitecto te preguntaba y te decía, ¿a dónde tú consideras que es mejor colocar pues, la tarja para el lavado de los trastes?
y ellos te decían, pues, tú eres el nutriólogo, tú dime en dónde puede crear menos efecto negativo teniendo la basura cerca de o lejos de. En algunos lugares nos tocó ver que tenían en la cocina de un preescolar, recuerdo, una estufa en medio de la cocina y entonces los niños iban a servirse la comida alrededor de esa estufa y que ahí dirías, pues es lógico, ¿no? Sin duda creo que, bueno, deben ser formuladas por especialistas teniendo la experiencia en políticas públicas y, sin duda, trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Psicólogos que entren en la parte de también abonar en cuál sería, por ejemplo, lo que hemos trabajado últimamente en Mindful Eating, ¿no? Cómo a través de estas herramientas podemos enseñar a la gente a comer de manera consciente y que son aspectos que quizá a veces salgan de nuestras manos o que no consideramos como nutriólogos y solo nos enfocamos también como nutriólogos justamente solo indicar una dieta, menú, considerando la parte fisiológica del ser humano y sin duda pues recordando que el ser humano es biopsicosocial y que debemos trabajar pues en equipo para tener una mejor política pública y mejores programas y que tengan realmente el éxito pues esperado. Claro, yo creo que solo sumaría que deberíamos ser políticas públicas basadas en evidencias, ¿no? Y esas son las que se deben de plantear y dar ese seguimiento para que realmente los programas, que hay muchos muy bonitos y que funcionan, pero que estoy seguro pueden funcionar todavía aún mejor si quien los dirigiera fuera directamente un profesional de la nutrición, de la mano de los otros profesionales que suman. Muchas gracias, maestra. Continúo con el tema de nutrición y sostenibilidad para la maestra Perla. La pregunta es, desde la perspectiva de salud pública, ¿cómo equilibrar la promoción de dietas sostenibles con la accesibilidad económica y cultural de los alimentos? Sí, gracias. Bueno, considerar, en este momento tenemos vigentes unas nuevas guías de recomendaciones de alimentación para la población mexicana. Como colegas, bueno, debemos estar familiarizados de estas nuevas guías para poder hacer las recomendaciones lo más acertado posible a las propias necesidades tanto de la comunidad como de nuestro paciente. El hecho de equilibrar entre economía, también en nuestro país tenemos esta denominación de canasta básica alimentaria, establecer las pautas para que la población conozca, identifique, se siga promoviendo con la intención de que el éxito recaiga en no sacrificar el bolsillo y tener una alimentación completa, variada, equilibrada y bueno, lo que nosotros acuñamos como gremio para tener una alimentación sostenible y responsable. ¿Sostenible cómo? Hay alimentos locales, hay alimentos o productos más económicos también de temporada que lógicamente van a bajar su precio y no darles una tendencia o no priorizar algún tipo de alimentos con un beneficio mayor cuando no lo tienen. Todas las frutas y verduras, entre más consumamos, entre más las recomendemos como profesionales de la nutrición, pues vamos a tener la garantía de que nuestro paciente tendrá una gran variedad de vitaminas, minerales, y otros nutrientes esenciales en la dieta. Culturalmente aceptables, ya lo dice Ceci, pues, como seres biopsicosociales, como parte de una cultura en especial, estamos familiarizados con algún tipo de alimentos, potencializarlo y pues no bajar la guardia con estos alimentos ultraprocesados o garantizarles o potencializarles algún efecto, un privilegio, cuando esto no lo tiene. Por el contrario, si nosotros tenemos una alimentación más básica, más simple, será pues mayor el efecto, la absorción, la nutrición y tendremos también una digestión más adecuada y desde el punto de vista de la salud pública, de la sostenibilidad, pues esto genera y repercute también en un mejor uso de los recursos que tenemos. Muchas gracias, maestra. Y creo que
Muchas gracias, maestra. Y creo que nuestro papel es también ese, ¿no? La orientación, porque normalmente, y es muy generalizado el concepto de que comer bien es comer caro, ¿no? O para activar una dieta saludable es comer caro. Y ahí es donde entramos nosotros justamente, ¿no? En la intervención de toda la variedad de alimentos que podemos conseguir sin necesidad de arriesgar ese bolsillo, porque la mayoría de la gente que llega es por eso, ¿no? No quiere invertir en tema de alimentación porque lo relaciona siempre que es algo costoso, ¿no? Entonces no debemos olvidar esta parte de orientadores de la nutrición, ¿no? Y para eso pues nosotros tenemos que conocer también, ¿no? Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo pretendemos también orientar al paciente que viene perdido si también uno a veces como profesional pues está perdido en esa parte, ¿no? Entonces es súper importante esta actualización que a veces se subestima, pero es la base porque desde ahí empieza la prevención, que en consecuencia, si eso no se hace, esa persona se convierte en la pirámide de las enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias, maestra. Bien, vamos con la última pregunta formulada, de área de nutrición y tecnología, para la maestra Luz María. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos éticos y de calidad que plantea la telenutrición en la práctica profesional? Ok, muy bien. En esta parte de comunicación, actualmente con lo que son, por ejemplo, Zoom, con lo que es Google Meet, tenemos ahora la oportunidad de llegar a pacientes que están, por ejemplo, en lugares remotos, en lugares de difícil acceso a una consulta en persona. Y entonces las herramientas tecnológicas nos dan la oportunidad de estar cerca de esas personas que necesitan atención en nutrición y que podemos estarles dando continuidad y seguimiento. Entonces me viene ahorita a la mente así de personas que puedo y tengo la oportunidad de atender. Hay alguna persona que trabaja en una reserva ecológica en un hotel en la Riviera de Nayarit. Y entonces, pues son personas que están lejos de las ciudades, ¿no? Porque son estos apartados muy bonitos de nuestro país, pero que trabajan ahí y viven ahí todo el tiempo y no podrían tener acceso a una consulta de nutrición presencial. Y entonces, a través de la telenutrición, hoy en día puede todo este paciente tener ese acceso de una consulta nutricional. Igual también el paciente que no tiene movilidad y no tiene la forma de poderse trasladar a un consultorio por incapacidad o porque está en cama, igual el mismo paciente o los familiares se pueden conectar en consulta en línea y podemos tener esa comunicación directa para poder apoyar y llevar de la mano al paciente que pues no puede trasladarse a un consultorio, ¿no? Entonces, esta parte de la nutrición nos ha ayudado mucho a poder llegar a todos lados donde pues, prácticamente haya internet y poder estar cerca del paciente y darle también este seguimiento continuo para que la nutrición llegue a todo el mundo que lo necesite y lo busque. Claro, sin más, pues por eso estamos acá, ¿no? Esta Perla que está en Texitlán, ¿verdad? Perla está en Texitlán, nosotros estamos aquí en Puebla, pero tampoco en Puebla, porque estamos un poco alejados donde está el Banco de Alimentos y la gente que nos está escuchando, pues justamente estamos haciendo telenutrición, ¿no? Esa es la ventaja de esta modalidad que, bueno, ya lleva años, ¿no? Pero a partir del 2020, pues cobró un boom, ¿no? Entonces, pero sí, importante es manejarla con esta parte de la ética también con los pacientes, ¿no? Porque no falta que un meme de aquí nos hicieron porque esa entra la parte de la ética también que debemos de tener cuando se comparte en este tipo de espacios, ¿no? Y que debemos ser muy juiciosos al momento de emitir algún tipo de comentario porque pues, puede generar una repercusión también importante y que también tiene una trascendencia legal, ¿no? Entonces, esa parte de
redes sociales, ¿no? Y la comunicación vía remota, pues tiene que ser también normada o ya está siendo normada. Bien, me gustaría saber si en el público que nos está escuchando alguien quisiera hacer una participación, tiene algún comentario o alguna pregunta a alguna de nuestras especialistas que hoy nos acompañan. Ok, hay una pregunta que nos llegó por acá. La voy a hacer y a ver quién de las 5 que están aquí nos pudiera ayudar a contestar. ¿Cómo integrarían el lema de este año del Día Mundial de la Alimentación de la mano en el acompañamiento del paciente profesional para fomentar cambios de hábitos alimenticios que beneficien tanto la salud individual como colectiva? No sé quién quiera tomar la palabra de ustedes. ¿Cómo integrar este lema? ¿Puedo decir una idea? Sí, sí. Creo que algo muy importante y que hemos estado diciendo es que no tenemos que perder de vista al paciente. O sea, al final el paciente es la persona que va a recurrir a nosotros con el objetivo pues, de encontrar una solución a las problemáticas nutricionales que enfrenta. Entonces, en la medida en que nosotros realmente hagamos ese acompañamiento de las personas, trasladando la evidencia científica a recomendaciones que sean viables y que se puedan aplicar por ellos, creo que en esa medida es que vamos a poder aplicar el lema. Es un reto difícil porque a veces queremos ser como muy científicos y tecnológicos, pero la idea es aterrizar toda esta evidencia de la que ya disponemos en beneficio del paciente y aterrizándola a su contexto y a sus necesidades reales. Claro, a veces eso es lo que más cuesta, ¿no? Porque uno habla con colegas, si damos clases con estudiantes, si tenemos un mejor cierto lenguaje, pero cuando se trata de llevarlo al lenguaje de la población, no todos somos expertos en esa parte y pues al final de cuentas nos preparamos para la población, ¿no? Y es la mano que también tendríamos que echar. Muchas gracias, maestra. Tengo otra pregunta, de igual forma quien quiera tomar la palabra. ¿Qué acciones simples, mejor una o dos que recomienden, podemos hacer en nuestra comunidad para que más personas tengan la accesibilidad a alimentos saludables y frescos? Sí. Simplemente, nosotros, educar y motivar. Educando es ir diciendo, bueno, y motivando, ¿no? Poner cuál es tu objetivo, bueno, que estar saludable, ¿no? Entonces, ir promoviendo el consumo local, frutas, verduras, haciendo el ejemplo, ¿no? De que, oye, a ver, estoy consumiendo frutas y verduras, me estoy hidratando, claro. Todas esas. Muy bien. ¿Perla también? Sí, gracias. Podemos fortalecer estas decisiones o estas elecciones también cuando apoyamos a nuestros pacientes a hacer conservación de alimentos. A lo mejor pensamos en conservación de alimentos algo muy técnico, muy específico, pero el hecho de conservar de mejor forma los vegetales que voy a consumir en toda la semana, o que no tengo el tiempo necesario para hacer diferentes guisados, bueno, voy a enseñarles cómo conservarles. Eso también generará una mejor repercusión en el costo-beneficio. Estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo en desplazarme, a lo mejor a encontrar frutas y vegetales más frescos. Bueno, voy a conservarlos de mejor manera. En el día a día, con mis estudiantes, bueno, pues aquellos que tienen que viajar, saber cómo conservar los alimentos en sus hogares, pues esto genera también un beneficio a largo plazo y considerar también que en la familia no todos tenemos las mismas necesidades nutricionales. No todos tenemos o gozamos de la misma salud y bueno, también aportarles un poco cómo interactuar a partir de esto y que no la alimentación sea algo difícil de sobrellevar o ponerle una connotación más emocional cuando pues tenemos que hacerlo de la mejor forma y que la alimentación también nos
nos promueva la felicidad y la alegría, ¿no? La convivencia. Claro, esta parte de conservar es bien importante. Normalmente les enseñamos a utilizar. Utilizas esto, ¿no? Pero conservar, me ha tocado en mi experiencia de, bueno, vamos a comer frijoles, ¿no? Y de mis primeras dietas que hacía, pues les mandas los frijoles y luego ¿qué hago con todo lo demás que me sobró de frijol cuando somos dos? ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, desde ahí entra la parte de uno planear, ¿no? A ver, yo debí haber planeado adecuadamente eso, sin embargo, también la parte de la preocupación que poco se da para el paciente, pues es algo que deberíamos de intervenir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué mensaje le brindarían a los nutriólogos y nutriólogas más jóvenes para involucrarse e interesarse por las acciones y papel del nutriólogo en el marco del Día Mundial de la Alimentación? Yo. Es algo que creo que generalmente yo promuevo mucho pues, con los estudiantes. Primero, conozcan los alimentos. No puedes indicar un menú o solo porque viene enunciado ese alimento en la tabla de equivalentes, en lo que sea. Debes de conocer. Yo siempre les digo y les recomiendo, vayan al mercado. Si no conocen los tipos de carne, los cortes, vayan a una carnicería. Sé que el carnicero de buena manera les va a enseñar, ¿no? Qué cortes son, vayan a una marisquería, vayan a una pescadería, vayan, conozcan físicamente el alimento y también involúcrense en la preparación de ellos. No puedes indicar un menú, no puedes indicar un plan de alimentación si ni siquiera sabes cómo se hace y cómo se elabora. Es común que a lo mejor el paciente te pueda preguntar, o en la misma comunidad, ¿no? Voy a promover, por ejemplo, el uso de la soya. Pues sí, porque sé que como nutrióloga es importante, pero si yo ni siquiera las sé cocinar y no las sé preparar, como con qué autoridad me pongo enfrente de ellos, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de solo yo conocer y conocer, sino también aprender de las mismas comunidades, ¿no? Involucrarse en ellas. Con los pacientes, ¿qué me pasa? Común que a lo mejor yo propongo nuevos platillos, pero ellos me dicen, oye, y yo hago ¿en qué lo pueda yo incluir o cómo lo puedo yo preparar de otra manera para que sea más saludable? Entonces, sin duda, son dos cosas. Conocer los alimentos e involucrarnos un poquito más en la preparación de los mismos. Digo, yo sé que no somos chefs, pero sí tenemos que saber, por lo menos, hacer lo básico, y si vamos a indicar un menú, sí saber lo que tú también estás considerando como parte de, ¿no? A lo mejor yo propongo un picadillo, y a lo mejor resulta que en ese picadillo yo consideré papa, y a lo mejor el paciente no lo hacía con papa, y entonces ahí hay un cambio en el aporte nutrimental, porque pues obviamente la papa es diferente que a lo mejor un vegetal, ¿no? Entonces, bueno, para mí dos cosas básicas que les recomiendo. Uno, involucrarse en la preparación de alimentos. Dos, conocer los alimentos. Y bueno, una tercera rápido ya, es también, si pueden cultivar algo en casa, o sea, no me refiero a cultivar, tener un gran terreno, ¿no? El que tú tengas, aunque sea una maceta de chile, yo tengo, por ejemplo, mi fresa, contemplas y valoras, hablando del día de la alimentación, lo que cuesta la producción de un alimento, en cuánto tiempo se da. Y yo me acuerdo cuando compré mi plantita de brócoli, que nada más sabes que se da una sola vez, y cuando lo tenía y ya lo iba a preparar para la cocinera, te decía, ¡ay, eso es lo único que tengo!, ¿no? Mientras que a lo mejor otras veces, si no valoras esta parte de la producción del alimento, si lo desperdicias o no lo, como decían, lo almacenaste bien, lo terminas tirando, no consideras el valor de lo que cuesta la producción del alimento que tienes en tu mesa. Entonces, pueden tener algo chiquitito en casa, una macetita, de lo que les guste, y con eso créanme que mi panorama ha cambiado, ¿no? O sea, realmente valoras la producción de ese alimento, y cuando nace o crece una fresita, hijo, me la como con unas ganas. Y entonces ya tienes la parte de la iniciativa de cuando tengas fresa, que es muy fácil que a veces se echa a perder, pues no la tires, sino sepas cómo conservarla y tener el valor del alimento. Muchas gracias. Dejar de pasar clásico el menú de los estudiantes, ¿no? De carne asada con verduras y la quesadilla, ¿no? Eso es muy común. Y también yo fui estudiante y pasé, ¿no? Entonces, eso es muy común, pero por esta no tenemos esos conocimientos y nos debemos involucrar en la preparación de los alimentos, en conocerlos justamente para poderlos prescribir, porque de lo contrario, pues también no sería muy buena esa práctica. Vamos con la última pregunta, que es, ¿qué pequeños cambios en la alimentación diaria pueden ayudar a controlar mejor enfermedades como la hipertensión o la diabetes y que sean sostenibles?
mejor uno o dos cambios relacionados. Pues a lo mejor podríamos hablar del consumo de sal. Hay veces que las personas utilizan la sal, ¿no?, a la diestra y siniestra, y entonces preparan los alimentos con sal y además tienen el salero en la mesa. Entonces tal vez quitar el salero de la mesa, ¿no?, para que no sientan como esa ansiedad o esa necesidad de quererle agregar más sal, e ir disminuyendo poco a poco la cantidad de sal que le agregan a los alimentos, utilizar más especias y condimentos, ¿no?, que los hacen más ricos, pero que también tienen otros beneficios. Y podría a lo mejor decir lo mismo del azúcar. Somos, creo, una población que tiende a endulzar sus bebidas. Y tal vez si buscamos ir agregando cada vez menos azúcar hasta que logremos no agregarle a esas bebidas que tal vez no necesariamente la llevan, pues puede aportar un granito de arena para contribuir en la prevención de estas enfermedades, o si ya las padecen, pues mejorar. Hacer uso del etiquetado, que ya tiene exceso de sal y el exceso de azúcar. Claro, sí son recomendaciones sencillas, pero que cambian mucho, ¿no? La ingesta de agua, ¿no? Que haya agua siempre natural, también eso en la mesa es como muy, muy importante. En México, principal consumidor de bebidas industrializadas, el agua creo que sería algo importante. Y maestra Perla. Sí, gracias. Bueno, pues en relación al enfoque, entre menos alimentos industrializados consumamos, pues mejores opciones vamos a buscar, y la alternativa pues tendrá que ser a largo plazo más sostenible, insisto, en el bolsillo de la población y consecuentemente pues también en la mejor salud. No, identificamos muchas veces el contenido de sodio que puede llegar a tener a favor de estos sellos que comentaba Karen. Sin embargo, hay muchos alimentos que tienen tanto sodio y algunos otros conservadores que pueden, por ejemplo, aumentar la presión arterial. Ese sin lugar a duda. Y están ocultos, ¿no? O no se declaran como tal en los empaques, pero ahí están en la lista de ingredientes. O también, pues, este asunto de disminuir las bebidas azucaradas, consecuentemente mejorará nuestra salud y evitaremos también un gasto a largo plazo. Muchas gracias. Pues con esto concluimos la participación de nuestras panelistas. Gracias por las aportaciones y las reflexiones. Nos permite esto cómo mirar desde perspectivas de la nutrición clínica, la deportiva, la tecnología, la salud pública y la sostenibilidad, cómo se puede integrar en este marco del Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, no sin antes entregarles su constancia de participación a la doctora Cecilia Barrios Espinosa, a la maestra Ana Karen Juárez, la maestra Rosa María Salmerón, Gracias. a la nutrióloga Luz María Flores Pérez, y bueno, Perla, aquí te guardamos tu constancia, ¿no? Muchísimas gracias por estar, también las personas que están conectadas, y sin más, pues les cedo el micrófono a nuestra presidenta, la maestra Estefanía. Muchas gracias. Pues yo creo que este panel fue muy enriquecedor para pues tener presentes los diferentes ámbitos de la nutrición, diferentes campos del profesional de la nutrición, y pues que nos permita no solamente identificar, sino también reflexionar sobre nuestro actuar desde diversas esferas. Y pues de igual forma agradecemos al maestro Jesús Adán Ortega por moderar este panel, y pues de igual manera agradecemos profundamente su participación. Sin duda, el Día Mundial de la Alimentación nos invita a ampliar más allá de los alimentos mismos, a reflexionar sobre cómo producimos, elegimos, distribuimos y compartimos lo que comemos, entendiendo que la nutrición no solo transforma cuerpos, sino también vidas, comunidades y entornos. Como nutriólogos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser agentes de cambio, de promover la salud desde la evidencia científica, la empatía y la sostenibilidad. Con este foro reafirmamos que la alimentación es un eje común que une nuestras disciplinas, pero también fortalece nuestra vocación profesional.
A nombre del capítulo estatal Puebla del Colegio Mexicano de Nutriólogos, agradecemos su participación y esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Saludos.